Con este capítulo se inicia la serie dedicada a los pabellones representativos de los países que concurrieron a la Exposición Iberoamericana y que han dejado su impronta en el paisaje urbano de la ciudad. Empezando por el pabellón argentino, que toma elementos barrocos andaluces, argentinos, bolivianos y peruanos y los fusiona con una brillante ornamentación mestiza. Su autor, Martín Noel, gran conocedor de la obra de España en América y defensor de la unidad hispanoamericana, quiso reunir en el edificio elementos arquitectónicos de estos países para crear un estilo panamericano, añadiendo una majestuosa torre para ser vista desde el otro lado del río. Desde los primeros contactos mantenidos entre la representación española en Buenos Aires y el gobierno argentino en 1911, la postura del Ejecutivo siempre fue favorable. No hemos de olvidar la importante colonia española en aquel país, así como que las relaciones económicas y culturales entre las dos naciones eran fluidas, de tal modo que la primera legación diplomática que España envía al Nuevo Mundo la establece en la capital argentina, que evidencia los vínculos existentes y la importancia concedida por España al Estado argentino. Con la llegada al poder del presidente Hipólito Yrigoyen y su carácter nacionalista y prohispánico, creó un ambiente propicio para la concurrencia al certamen, apoyado por la opinión pública, la prensa y un gran número de particulares que querían participar en la muestra. En 1925, el Comité Ejecutivo dio a conocer el propósito en firme de la participación argentina, concediéndole al Ayuntamiento hispalense al año siguiente una parcela de 5.600 metros cuadrados en la Avenida de las Delicias, procediéndose el 7 de abril de 1926 a la entrega de forma solemne de estos terrenos con la presencia de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, rindiendo honores una compañía de marinería del crucero Buenos Aires, desplazado a Sevilla para trasladar a los tripulantes del Plus Ultra e inaugurar el puente de Alfonso XIII. El ministro de Agricultura fue designado para organizar el comité encargado de la representación argentina, siendo aprobado por dicho comité el proyecto del pabellón diseñado por el arquitecto y presidente de la Comisión de Bellas Artes, Martín Noel. Su autor tiene 3 coordenadas básicas en el arte: Argentina, Perú y Bolivia, unidas por el estilo barroco, que, procedente de España a través de Sevilla, se desarrolla de una forma peculiar en los países americanos, dando lugar a lo que él llamó la cultura iberoandina. Gran panhispanista, diseñó un magnífico edificio resultado de la simplificación del proyecto inicial, en el cual Noel había concebido la extensión del pabellón hasta la orilla del río. La superficie total construida se elevó a 4.500 metros cuadrados, con un coste superior al 1.500.000 pesetas, siendo el primero de los pabellones extranjeros en concluirse, hasta tal punto que en el mes de noviembre de 1928 ya estaban llegando mercancías para su instalación. El edificio definitivo se compone fundamentalmente de un cuerpo central de 2 plantas con patio. 2 alas laterales se acoplan como capillas barrocas añadidas que alojaba la de la derecha instalaciones industriales y la de la izquierda un teatro, ambas con brillante ornamentación mestiza y torreón trasero de 5 plantas, todo ello rodeado de jardines. En cuanto a la volumetría, rompe los cánones de simetría, levantando torres y cúpulas sin ninguna relación aparente. Esta libre expresión volumétrica tiene relación con la arquitectura mudéjar, romántica y modelos americanos de la arquitectura pampeana, que según Noel
las valora por su sencillez y peculiaridad. El edificio central del pabellón representa en su fachada un gran retablo barroco, en el que su autor parece se inspiró en la fachada de la iglesia de San Francisco de la Paz, estructurándolo en dos cuerpos más ático y tres calles separadas por columnas corintias, en las que se inserta la puerta principal, de arco trilobulado, y ventanas de arcos de medio punto. En el cuerpo superior se instalan hornacinas, siendo la central el balcón principal, con frontón sobre venera, y en el ático un sol, emblema de Argentina, entre columnas salomónicas, estando todo el conjunto profundamente decorado con motivos vegetales y geométricos, pero con estética aborigen, por la aplicación planiforme y elementos ornamentales indígenas como simbólico del sol y de la flora. El resto de la fachada se completa con limpias paredes blancas, solo interrumpida con huecos de ventanas revestidas de una magnífica rejería. A la derecha se instala un cuerpo cúbico, a modo de torreón con mirador, con triple arcada con columnas salomónicas, coronado por almenas apuntadas con bolas. Tras la puerta principal se encuentra el amplio vestíbulo, donde se hallan tres monumentales arcos rebajados con molduras y adornos barrocos en su clave, cerrados por bella rejería que dan acceso directamente al patio. En una de las paredes de este espacio se encuentra instalada una placa de bronce, descubierta el 14 de octubre de 1929, dedicada al presidente de Argentina Irigoyen, por haber sido precursor de la fiesta de la raza, que fue diseñada por el pintor sevillano Santiago Martínez. El patio evoca las casonas sudamericanas, alrededor del cual se encontraban las salas dedicadas a exposiciones de arte, periodismo, industria y agricultura, tras los tres arcos iguales a los del vestíbulo, situado a ambos lados que forman el claustro bajo del patio. La planta alta se encuentra recorrida por una hermosa galería con balaustrada y columnas de caoba tallada que soportan el alero del tejado. El patio se completa con pavimento de cantos rodados bicolores con motivos florales, hoy desaparecidos, y en su centro un pozo con brocal octogonal revestido de azulejos trianeros de Montalbán, al igual que todo el zócalo que circunda el mismo, realizado en vivos colores. En la pared del fondo, frente a la puerta principal, se instala la escalera de doble tramo, que sirve de acceso a la planta superior, siendo este espacio el más decorado de todo el patio, con una portada barroca, con arco de medio punto entre columnas compuestas y pilastras en la galería superior, con doble arco decorado con motivos vegetales. Noel se inspiró para esta composición en el patio de la casa de los marqueses de Villaverde, en La Paz, Bolivia, copiando incluso las águilas que se encuentran talladas en los fustes de las columnas. A ambos lados de este acceso se encuentran dos ventanas guarnecidas de artísticas rejas de forja que se rematan con el escudo de la República Argentina. Accedemos a la planta alta a través de las escaleras, cuyos zócalos se encuentran revestidos de azulejos con el mismo diseño de los instalados en el patio. Una vez en la galería alta, podemos apreciar en los zócalos unos bellos retablos cerámicos diseñados por Gustavo Vacarisas, que representaban 6 escenas costumbristas criollas, como la salida de la iglesia, soldados y guitarristas, carretas con bueyes, figuras y diligencias,
parejas bailando y cabaña y campesino. Ocupando el mismo espacio del vestíbulo se encontraba una amplia biblioteca que alojaba 5.500 volúmenes de autores iberoamericanos publicados en Argentina y que se cubre con un bello artesonado, tallado, confeccionado con maderas nobles, lo mismo que la estantería de los pisos de 2 alturas instalados en ella. Esta galería servía de acceso a diferentes salas de exposiciones, así como a un restaurante donde se servían típicos platos de carne argentina, que se situaba en la segunda y tercera planta del torreón trasero, cubierto por un magnífico artesonado tallado en madera y balaustrada en el hueco central de ambas plantas, con una magnífica vistas del río, el parque y el Paseo de las Delicias. La fachada del cuerpo lateral derecho es sencilla. Sobre la limpia pared se inserta la puerta de acceso al salón de industrias. Entre pilastras se sitúa en el dintel un frontón partido con pequeña hornacina cubierto por el alero del tejado. Este edificio se corona con una cúpula ochavada, como las construidas en la ciudad argentina de Córdoba, abriendo en los lados mayores óculos ovalados y el tambor sobre grandes ménsulas. La cubierta está revestida de cerámica azul y blanca, de dibujos geométricos y heráldicos en algunos paños, rematada con una linterna. Para acceder al salón de industrias hay que traspasar una bella reja de madera tallada, tras la cual se encuentra un espacio octogonal que albergaba la exposición industrial y que sostiene la cúpula ochavada mediante 4 parejas de pilastras recubiertas con azulejos de vivos colores y dibujos indigenistas, con seres y animales antropomorfos y una bigarrada e intrincada geometría de fondo. El tambor de la cúpula estaba decorado con lienzos adosados a la pared que representan escenas costumbristas de la pampa argentina y de la cordillera andina, en los 4 paneles de mayores dimensiones, mientras lo de menor tamaño se repite la figura del cóndor andino. Actualmente estos se encuentran desplazados de su sitio para evitar su deterioro. Estas pinturas fueron realizadas por Gustavo Vacarisas con gran viveza cromática, muy similar en estilo al empleado en el cartel anunciador de la exposición, siendo también de este mismo autor los azulejos que recubren las pilastras. A Gustavo Vacarisas se debe gran parte de la decoración pictórica del pabellón, debido al prestigio conseguido por este pintor gibraltareño en los años que estuvo afincado en aquel país, donde fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires. El edificio de la izquierda tiene su acceso a través de una puerta simétrica al de la derecha, utilizando el estilo neobarroco de la Pampa, perfilando el contorno de la fachada con una moldura mixtilínea a modo de frontón, rematado por pináculos. En este frontón se instala como único elemento decorativo una cartela de azulejos consistente en un jarrón con flores diseñado por Vacarisas. Este edificio lo compone un gran salón de planta rectangular con cubierta de teja, alojando en el mismo un anfiteatro de 400 plazas para actos, conferencias y exhibiciones cinematográficas descriptivas del país. En él, Noel quiso recrear los antiguos corrales de comedia, con una galería de madera que lo recorre perimetralmente. El pintor argentino Rodolfo Franco realizó el panel central que ocupaba el fondo del salón, utilizando como tema central la exaltación al himno al sol, al Anti-Raimi, con la juventud ascendiendo hacia el ideal de las cumbres, acompañando
a ambos lados por grupos de pastores y zagales bailando. Vacarisas también trabajó en este espacio, con la elaboración de las carátulas de la galería y del telón del escenario. En sus tablas actuaron durante la exposición el grupo folclórico de Carlos Quiroga y la compañía de teatro de Camila Quiroga. En la fachada posterior, situada frente al Guadalquivir, se instaló la zona residencial y el grill room para expender carnes argentinas, con solana, mirador y una portada de acceso, así como un potente torreón. Para la puerta trasera, Noel reproduce la portada de la Casa del Moral de Arequipa, en la que, partiendo de un esquema arquitectónico hispano, predomina en él la ornamentación indigenista, situando en el frontón curvo dos figuras arrodilladas sobre cuernos de la abundancia, que sostienen el escudo heráldico, y se rodea de elementos fitomorfos, tratados con durezas de línea y estilización geométrica. La torre, de majestuosa traza, es una de las más interesantes que se levantaron para la exposición, y está proyectada para ser vista desde la orilla opuesta del río. La decoración se centra en el balcón mirador frente al río, con aspecto de retablo barroco de doble arcada sin columna sobre venera y frontón con óculo, pero principalmente en el cuerpo superior, donde Noel emplea su más genuino barroquismo en la decoración, con vanos ovales entre pilastras y anchas molduras, rematada con una cúpula de azulejos blancos y azules hoy desaparecidos, y coronada por un pináculo, teniendo desde los pisos superiores unas maravillosas panorámicas de la exposición, el río y tablada. Otro elemento que decoraba la torre era la portada de acceso al pie de la misma, que está profusamente decorada con columnas de atlantes indígenas, con hornacina entre columnas salomónicas sobre el dintel. Los contenidos expositivos fueron muy diversos, desde los de carácter oficial por parte de los departamentos del Estado y los de producción, con muestrarios de actividades agrícolas e industriales, hasta los culturales y sociales, con un amplio repertorio de fotografías de los principales monumentos argentinos. La exhibición comercial fue enorme, con más de 2000 expositores que abarcaban todos los sectores de producción. También había una sala dedicada a la explotación del petróleo y otra de frigoríficos para conserva de carnes congeladas traídas desde Argentina, las cuales eran dadas a probar a los visitantes y se repartieron a instituciones benéficas sevillanas. Era tal el número de expositores argentinos que querían mostrar sus productos que se hizo necesario una rotación de estos, con el fin de exhibirlos sin llegar a convertirse en una confusa aglomeración de objetos. Casi toda la ornamentación fue realizada por artistas locales, bajo la supervisión del historiador argentino Torres Rebello. No obstante, algunos artistas americanos, como Alfredo Guido, Rodolfo Franco y Alfredo Gramajo Gutiérrez, participaron en la decoración de las salas de exhibiciones comerciales, realizando una serie de frisos, cada uno con su propio estilo, reuniendo el pabellón una mezcolanza de barroco con elementos indígenas. Gramajo Gutiérrez quiso revelar al visitante europeo el carácter auténtico e inconfundible de la vida y costumbres colchequíes, con su caravana de personajes indígenas sobre el fondo legendario de los valles andinos. Rodolfo Franco los realizó sobre la alegoría de la industria artesanal y regional, con una brillante policromía, para los salones laterales del piso principal y el panel del fondo del teatro. Y Alfredo Guido también realizó unas pinturas murales para la sala de exhibiciones comerciales.
Alrededor del pabellón argentino se construyeron 3 pabellones comerciales adicionales ante la falta de espacio en el edificio oficial. Uno diseñado por Antonio Jiménez para el diario La Nación, mientras los otros 2 fueron proyectados por Martín Noel, uno dedicado a instalaciones industriales, que se situó junto al Torreón, y el otro al diario de la prensa. La Nación y La Prensa eran los 2 diarios bonaerenses más significativos y de mayor difusión en la América del Sur, siendo erigidos estos a ambos lados del edificio principal. Y la General Motors Argentina, al parecer, también instaló un stand en los alrededores. El 11 de mayo de 1929 fue inaugurado el pabellón por los reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia, que eran acompañados por el general Primo de Rivera y las infantas Cristina y Beatriz y el infante don Carlos y familia, siendo recibidos por el enviado especial del gobierno argentino para este acto, Enrique Rodríguez Larreta, el embajador en España, Mancilla, el comisario del pabellón, Barahona, y otras personalidades. Se inició la visita con un acto en el teatro del edificio, con discursos del enviado especial y del presidente del gobierno, para después recorrer todas las instalaciones del pabellón. El 30 de enero de 1935, el edificio pasó al Estado español por cesión del argentino, que lo destinó a diversos usos, como almacén y dependencias de la organización femenina en el régimen de Franco. En 1949, el catedrático Vicente Genovés Amores consigue la creación del segundo instituto de la ciudad y primero femenino, en las instalaciones del pabellón, conociéndose este desde entonces como Instituto Murillo, y desde 1957 también fue utilizado el vecino pabellón de Guatemala como anexo al mencionado instituto. Después de 40 años de uso como centro docente, las transformaciones internas sufridas son innumerables, alterando considerablemente su primitiva composición. Se mantuvo como centro educativo y en 1994, tras una profunda actuación en el edificio, se instaló la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, hallándose actualmente ubicado en él el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, Antonio Ruiz Soler.
Música